Este fin de semana en Gran Comisión celebramos el Día de la Biblia. Como Honduras, como nación, tenemos la oportunidad de tener un día, el último domingo de septiembre, asignado para celebrar el Día de la Biblia. ¡Qué bendición! Esperamos que todos podamos unirnos en esta fiesta. Y es que la Biblia es un libro súper especial, pues es la palabra de Dios. Es un libro que se escribió, imagínense, como en 1500 años más o menos, en ese periodo de tiempo, en varios continentes, varios países. Ha sido traducido a un montón, pero un montón de idiomas. Guarda su unidad, aún con estas características y cualidades. También hay una serie de versiones de la Biblia que se adaptan a cada tipo de persona, si es joven, si es alguien adulto, diferentes versiones. Ahí está la Biblia, ahí está la palabra de Dios. Nosotros en Gran Comisión tenemos un privilegio, además otro privilegio, el hecho de tener un plan de lectura diaria. Es un plan de lectura diaria especial nuestro, propio, inédito nuestro. Un capítulo diario que leemos todos como iglesia, nos unimos y luego vamos a los grupos de crecimiento los jueves, los viernes, los sábados y todos compartimos. Todos tenemos la oportunidad de escuchar a otros hermanos que comparten un poco de lo que aprendieron en la semana y luego nosotros tenemos la oportunidad de compartir tomando 1 o 2 minutos y decirle a los que están ahí en el grupo: pues esta semana yo aprendí cosas muy buenas que Dios me enseñó, Dios me recordó, Dios me amonestó, a diferentes maneras en las que podemos expresar lo que Dios nos ha mostrado. Ahí está, la Biblia, la palabra de Dios disponible para nosotros. ¿Qué puede hacer usted un día como el Día de la Biblia? Bueno, yo lo animo a que se tome un buen tiempo para leer la Biblia. ¿Por qué no tomar un tiempo para tener un bonito devocional, compartir con su familia, orar por su familia, por su grupo, por la iglesia? Pero por otro lado, usted podría regalarse una Biblia. Por ejemplo, miren, el Día de la Biblia, regálese una Biblia o regálele una Biblia a algún familiar, a algún amigo. Esas cosas podemos hacerlas en un día como el Día de la Biblia. Ahora, hablando de los grupos de crecimiento, yo espero que usted tenga ya un grupo de crecimiento, pero si aún no se reúne en un grupo de crecimiento, déjeme decirle que ahí hay cosas muy buenas que pasan en la vida de todas las personas que van a los grupos. Las relaciones edificantes, aprender a leer la Biblia con otras personas, integrar a nuestra familia a los grupos. Yo le animo que se conecte lo más pronto a un grupo de crecimiento. Si usted está interesado en un grupo, mire ahí en la pantalla ese código QR, se conecta, pone sus datos y nosotros con gusto pronto le estaríamos hablando, comunicándonos con usted para darle información de los grupos de crecimiento. Así que pronto esperamos verle en un grupo de crecimiento y le deseo el mejor de los días de la celebración del Día de la Biblia este fin de semana, el domingo en especial. Muchas felicidades. Desde el principio, el Creador iluminó el universo y del polvo nos formó como el máximo reflejo de su perfección, hasta el catastrófico error de la humanidad, donde la serpiente, atacando la verdad y difundiendo noticias falsas, usando mal el conocimiento y destruyendo la confianza, el pecado se volvió viral. Pero Dios da la noticia de la promesa de un Salvador y la humanidad espera. Pasa el tiempo, Abraham recibe el llamado, luego Isaac, después Jacob, que luchó con Dios. La providencia de Dios ve a José pasar de esclavo a primer ministro. 400 años pasan, luego un enfrentamiento con 10 plagas, las cadenas de Israel se rompen. Moisés guía el camino mientras Dios divide el mar. En Sinaí, una brújula moral de 10 partes, 40 años en el desierto, 12 espías. Ellos esperan. Moisés pasa a Josué la vara de pastor, tierra prometida con leche y miel en abundancia. Los jueces lideran, pero todo se desmorona. El pueblo desea un rey. En apariencia, Saúl es prometedor, pero desobedece a Dios. El cantor de Salmos, David, es ungido, perseguido, pero al final reina. Reina Salomón y construye el templo. Israel se divide, el pueblo de Dios es desterrado. Daniel duerme en la cueva de los leones, en cautiverio 70 años en Babilonia. Dios los trae de regreso a Israel. Las ruinas del templo son levantadas, se reconstruye el muro y ellos esperan. Pasan 400 años. Nace el magnífico creador de todo, envuelto en pañales.
Isaías lo profetizó. Parte el pan con marginados, sana a paralíticos que descienden por el techo, sus señales son irrefutables. Camina sobre hojas de palma, Getsemaní, juicio, Pedro lo niega y el gallo canta. Crucificado como la maldad misma, extiende sus brazos en la cruz, consumado es. Pero al tercer día se restaura la esperanza, victoria sin comparación, la piedra es removida. Antes de ascender a lo alto, la gran comisión. Vayan y hagan discípulos míos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia inicia, Esteban hecho mártir, persecución. Pablo cree en Jesucristo, predica el Evangelio, la iglesia crece y generaciones pasan y llegan nuestros tiempos, sellados con el Espíritu Santo y para la gloria de Dios participamos, pero aún esperamos. Y desde la isla de Patmos, el apóstol Juan tiene una visión de cómo termina todo. Jesucristo es la promesa, nuestro Salvador, Dios con nosotros, el Creador del universo hecho hombre para darnos vida eterna. Y todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna, y como hijos de Dios podemos honrarle en obediencia mientras esperamos su venida. Que tengan cerca y díganle feliz día de la Biblia. Yo quiero leer la Biblia todos los días. Yo quiero leer la Biblia todos los días, díganle. Yo quiero leer la Biblia todos los días. Estamos en el mes de la Biblia y este fin de semana celebramos el Día de la Biblia. Fíjense que al final de la reunión hay un hermano de nuestra iglesia que él pues tiene libros, tiene Biblias disponibles. Si ustedes quieren pues apoyarlo a él y como decía en el video, pues puedes recomendarle a alguien leer la Biblia, regalársela, pues este es el momento de dar un buen regalo. Antes de que termine el año de Navidad puedes regalar una Biblia. El próximo miércoles no vayan a venir a este auditorio porque la reunión va a ser en línea y el próximo fin de semana tendremos un solo horario a las 11. Es nuestra última reunión de la serie Cuando los cerdos vuelan. Así que hoy es la penúltima. Cierren sus ojos, vamos a orar y le vamos a decir a Dios, Dios, ya casi se termina la serie, pero hoy queremos también que nos hables. Oremos. Dios, una vez más estamos aquí reunidos como iglesia, juntos. Dios, estamos en nuestras sillas. Tú conoces cómo estamos hoy, cómo ha sido nuestra semana, cómo ha sido nuestro mes, cómo ha sido nuestro año. Sé propicio en los próximos minutos exclusivamente a nuestro corazón y a nuestra alma. Háblanos, Dios, acerca de tus milagros. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Hemos estado hablando de la protección. Hemos estado hablando acerca de la provisión. Hablamos de la libertad. Y hoy vamos a hablar de un milagro que tiene que ver con sanidad. Yo te pregunto, ¿crees en la sanidad? ¿Tú crees que Dios sana hoy en el 2024? Pues de eso vamos a hablar hoy. Quisiera comenzar diciéndoles lo siguiente. Es casi seguro que muchos de nosotros estamos enfermos hoy y no lo sabemos. Estamos en nuestras sillas, estamos enfermos y no lo sabemos. Hay un momento en la Biblia cuando Jesús está platicando en la casa de un hombre llamado Mateo. Y entonces están los fariseos viendo por las celosías y Jesús se dirige a ellos y les dice, ustedes no necesitan médico. Ellos están enfermos y ellos me necesitan.
De la cosa más dura es que Jesús nos diga, estás enfermo, necesitas médico. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a tratar de diagnosticar si de repente yo estoy enfermo y no lo sé y necesito que Dios me sane. Quiero que vayan conmigo y leamos la palabra, nos nutramos un poco de la Biblia. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 en adelante y vamos a tratar de que Dios nos enseñe todo lo que Él quiera esta noche. Así que el contexto de este pasaje es: Jesús está a punto de ser traicionado. Jesús está a punto de ser traicionado. Leamos juntos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, hay una palabra en ese versículo 2 que queremos empezar a aprender. La Biblia dice, y cuando cenaban. Esa palabra en el griego es ginomai, y esa palabra significa en proceso. En proceso. Jesús estaba entrando en uno de los procesos más difíciles de su vida, y era morir por todos nuestros pecados. Emocionalmente empezaba a sentir todo el peso de los pecados de todo el mundo, y no era nada fácil. En proceso, pero en medio de los procesos Jesús nos va a dar lecciones que podemos hacer el bien. En medio de las traiciones más grandes podemos hacer el bien. En medio de las traiciones más grandes nos podemos simplemente poner de pie, avanzar y decir, Dios, tú puedes hacer algo en medio de nosotros. En proceso. Y cuando cenaban, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Vamos a ver, se levantó de la cena. La palabra cena es en proceso. Se levantó de la cena. Nosotros podemos levantarnos de cualquier proceso. Si hoy te pudieras entrevistar con Dios y le pudieras contar a Dios tu proceso hoy, el que has estado lidiando, el que llevas años, quizás hay procesos que no han sido reparados en nosotros hoy, o simplemente hemos tenido una semana infernal, simplemente hemos tenido pensamientos de los más duros esta semana y necesitamos levantarnos como Jesús en medio de ese proceso. Pero también hay otra aplicación en ese pasaje. La Biblia dice que mientras estaban cenando, Jesús está compartiendo uno de los momentos más maravillosos con sus discípulos, mejor dicho, de los últimos momentos en la tierra. Pero a la vez de compartir los últimos momentos en la tierra, Él está enseñando un ritual acerca de su muerte. Están también tomando el pan, están tomando el vino, participando del cuerpo y la sangre que iba a ser derramado por nosotros. Y dice, se levantó de la cena. Era una señal también anunciando lo que Él iba a hacer en su muerte. Él se iba a levantar de su muerte, Él iba a resucitar con poder, iba a vencer la muerte por nuestros pecados. Ese mismo poder que resucitó de los muertos es el poder que actúa en nosotros hoy para cualquier proceso en el que nosotros nos podemos encontrar. También el versículo 4 nos dice que Jesús vino, se levantó, se quitó su manto, una señal de humildad, y dice que tomando una toalla se la ciñó, se la amarró. Se llama un atuendo de siervo. En medio de cualquier proceso, por duro que sea, escucha esto, por duro que sea tu proceso, puedes ponerte el manto, puedes ceñirte en forma de siervo y decir, voy a hacer el bien. Yo voy a hacer el bien. En medio de los pronósticos difíciles, puedo imitar a Jesús y puedo hacer el bien. El apóstol Juan, este mismo hombre que está hablando, el discípulo amado, que él dice que él era el discípulo amado, este mismo hombre habla en Apocalipsis cuando fue llevado a la isla de Patmos y dice que en el Apocalipsis vio a Jesús en el cielo. Ya no el Jesús de los evangelios, el Jesús que está en el cielo, y dice que lo vio y cayó de rodillas frente a él, pero él estaba con un cinto, pero nada más, que era de oro. Aún en el cielo Jesús sirve. Aún en el cielo nos está dando ejemplo de que Él es un siervo. Vamos al versículo 5. Luego
puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos. Tomó una cubeta, tomó la toalla y dice que comenzó a lavar los pies de los discípulos con la toalla que estaba ceñido. En ese versículo 5, casi que nos da la función a nosotros o el privilegio. Cuando alguien lavaba los pies en ese contexto, se le daba a la persona en la posición más baja. Tú llegabas a visitar una casa, inmediatamente el siervo con la escala más baja le tocaba lavar los pies de esa persona. Jesús desciende a lo más bajo, no hay barreras para servir, desciende a lo más bajo con una tarea humillante diciéndonos, vale la pena servir. Y ese lavar los pies es una especie de predicación. Jesús está predicando, Jesús me está exponiendo, Jesús me está diciendo que el agua es importante. Para entender qué tiene que ver esto con sanidad, Jesús está diciendo que cuando se lavan los pies, el agua es importante. Y guarda eso, agua en este contexto, una aplicación es palabra. La palabra de Dios es el agua que tiene el poder de lavarnos a nosotros cuando nosotros así lo deseemos. Me expongo a su palabra, me lavo. Me expongo a su palabra, me limpio. Y la toalla, esa palabra toalla en el original es lentión. Y una de las aplicaciones es justicia. Una vez lavaba los pies, se pasaba esa toalla, cariñosamente se secaba el pie. La última parte del proceso, ese toque de justicia es el que coloca el corazón y la mente en su lugar y uno dice, wow, he sido justificado. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó. Ese lavamiento de la palabra, esa justicia nos recuerda que hemos sido justificados. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me los vas a lavar, Señor? Y empieza el diálogo. Jesús respondió y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Pedro, hay cosas que yo estoy haciendo en el proceso que tú no las comprendes hoy. Dios está haciendo algo en medio de ti. No sé por dónde has andado, no sé con qué has lidiado, pero Dios dice, hay cosas que yo estoy haciendo que tú no las comprendes hoy, pero más adelante lo entenderás. Más lo entenderás después, lo entenderás más adelante. Versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Suena considerado y suena humilde de parte de Pedro. En realidad no es madurez lo que está haciendo Pedro. Yo entiendo, hermanos, que no es fácil. Casi que es como que ahorita vinieran los líderes de la iglesia y les digamos a todos, hermanos, hay 12 personas de aquí que han sido seleccionadas para lavar los pies. Así que quítense los zapatos. Yo estoy seguro que de los 12, un par de gente diría, no, más que ando los calcetines de ayer, no, más que ando el uñero el uñero aquel, no. Ahora, en aquel contexto, ustedes hoy andan bien zapatitos y de todos los tipos y hasta con aire acondicionado adentro y toda la tecnología. En aquel contexto era una suela dura, a veces ni a suela llegaba. Usualmente el tipo de pie era un pie muy tosco. La parte de abajo era bastante dura. Es más, podías pelar naranjas ahí en la parte de abajo de ese pie. Eran pies bastante robustos, bastante sucios y no digamos cuando polvorientos. El polvo. Entonces grábate esto. Jesús le dice a Satanás, del polvo comerás, vas a comer polvo. Polvo en nuestros pies, sucio en nuestros pies es igual a vulnerabilidad ante Satanás. Vulnerabilidad ante Satanás. Y Pedro le dice, no, Señor, no me lo vas a lavar. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No está hablando de salvación. Si no te lavare los pies, no tendrás parte. No vas a ver el flujo de la dinámica del reino. No vas a ver el flujo de lo que se viene. Libro de los Hechos, cómo Dios te va a usar, cómo vas a ser parte de algo grande. Primera y segunda de carta de Pedro. O sea, había un futuro para Pedro. Y le dice, Pedro, es necesario que pases por este proceso. Necesito lavarte los pies. Entonces Pedro, ni corto ni perezoso, y dice, conoce al maestro buena onda, y le dice, bueno, le dijo Simón Pedro, no solo los pies,
sino también manos y cabeza con sedal. Ya días no me lo lavo, que no sé qué, que por allá. Manos y pies, poco aprovechado, Pedro. Pero viene el Señor Jesús en el versículo 10 y le dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse, sino lavarse los pies. Teología. Hay dos tipos de lavamiento. Somos lavados para salvación, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, estamos limpios y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Pero hay otra dinámica que es simplemente lavarse los pies, simplemente es dinámica de purificación diaria. Somos salvados, regenerados, pero simplemente a veces te enojaste ayer, te enojaste hoy, te amargaste hace una semana, murmuraste, andas cargado, pecaste, visitaste un lugar que no tenías que ver virtualmente y simplemente toda esa información está allí. Tocaste ese estiércol en algún lado y eso está allí. Y entonces dice Jesús, ustedes no necesitan sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios. Jesús los afirma y le dice, amigos, hermanos, ustedes están limpios, ustedes están salvados. Si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, estás limpio, has sido salvado. Pero, dice lo siguiente, aunque no todos, termina el verso, aunque no todos, refiriéndose a quién, a Judas, aunque no todos. ¿Qué pasa cuando alguien de verdad Cristo no vive en él? ¿Qué pasa cuando alguien de verdad el Espíritu Santo no vive en él? Versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpio todo. La misma palabra responde la palabra. ¿Por qué dijo eso él? Dice la misma Biblia que lo dijo por Judas, porque sabía que lo que Judas estaba haciendo no era algo de un creyente. Simplemente, Judas no era un creyente, 3 años vivió con él, hizo y deshizo, y Jesús lo amó. Simplemente un amor incondicional. Entonces esa figura, hay dos figuras, lavó y nipto. Esas dos palabras significan lavarse en connotaciones diferentes, aplicaciones. Una aplicación simplemente estoy lavado con la sangre de Cristo y otra aplicación es la dinámica de lo que Dios hace en mi vida. Quisiera que anoten como cita complementaria ahí Isaías 11:5. Isaías 11:5, el profeta dice, y será la justicia un cinto de sus lomos y la fidelidad un ceñidor en la cintura. Está conectando Isaías, el Nuevo Testamento, Jesús, cómo funciona la dinámica de justicia, cómo funciona la dinámica de fidelidad, cómo funciona la dinámica de misericordia. Versículo 12. Así que después les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Se puso el manto y dijo, sigamos en comunión. Entonces hay una aplicación aquí. Hay días que simplemente se pierde la comunión porque hay que lavarse los pies. El pecado que está en nosotros, simplemente a veces nos paramos en pecado, cometiste un error, pero eres una persona salva. Eres una persona que no pierde su salvación, pero haber pisado lugares que no debías de pisar, eso si no se arregla, simplemente daña la comunión con Dios, comunión con otros creyentes. Jesús lava los pies y dice que vuelve a la mesa, vuelve a la comunión. Y volvió a la mesa, tomó su manto y dice, volvió simplemente a la mesa. Y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Ustedes tienen idea de lo que yo acabo de hacer. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque yo lo soy. Y viene el 14 y predica. En el verso 14 dice, pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado los pies, vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Te pregunto, tú como creyente, ¿cuántos años llevas ya en Cristo? ¿Cada cuánto le lavas los pies a otro creyente? Entonces te quiero preguntar, ¿qué es para ti lavarle los pies a otro creyente? Alguien puede decir, yo lo que he entendido es que cuando sirvo a alguien le lavo los pies. Está bien, es una aplicación. Una aplicación es cuando tú vienes y sirves a alguien, es una figura de siervo, tú lavas los pies. Pero en este contexto, la aplicación es simplemente cuando comparto la palabra es el agua. Y cuando yo comparto la palabra con otro creyente, estoy lavando
Estoy lavando los pies a otro creyente. Esa dinámica, esa interacción con otros creyentes, Jesús nos está diciendo, y vas a ver más adelante por varias cartas, por varios libros de hombres que estuvieron con Jesús, en los evangelios, ahí se menciona, y no digamos en los hechos, cartas de Pablo, habla acerca de la importancia de compartirnos la palabra unos a otros. Si vas al libro de los Salmos, describe un poco el efecto que tiene el agua. Si vas al libro de Números en el Antiguo Testamento y buscas qué significa agua, la conexión que hay con agua y palabra, te vas a dar cuenta el impacto y la importancia que tiene cuando yo comparto la palabra. Simplemente la palabra entra, me lava, me limpia, no para salvación, sino dinámica de vida todos los días. Y quiero dejarte con un verso, el versículo 17 de ese mismo capítulo, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurado serás si las hicieres. Al final es una decisión. Yo te puedo decir hoy, hermanos, lean la Biblia. Hermanos, léanla. Yo no los puedo obligar. Yo no los puedo obligar. Los puedo invitar, los puedo exhortar. Hermanos, memoricen la Biblia. No los puedo obligar a eso. Pero el maestro dice, si tú lo haces, si tú haces todas estas cosas que yo te digo aquí, simplemente tu estilo de vida, tu estándar, lo que vas a experimentar es vida plena. Vas a ser bienaventurado. Él usa la figura dichoso. Dichoso el que tiene un amigo que puede lavarse los pies. Dichoso el que tiene un grupo de amigos con el cual se puede compartir la palabra. Dichosos, bienaventurados seréis. Ok, dejamos ese pasaje de lavar los pies y entremos al milagro de esta noche. El milagro de esta noche, estamos hablando acerca de ¿qué? De sanidad. Sanidad. ¿Tú crees en la sanidad? Quiero hablarte entonces de 3 ángulos de la sanidad. El primer ángulo de sanidad es simplemente cuando el poder de Dios puede sanar y sana. Yo soy de los que creo firmemente que cuando uno va a orar por un enfermo, y si oras por un enfermo, ora con fe. Pídele a Dios sin temor, Señor, te pido que tú sanes a esta persona, porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. No dice que tienes que ser un líder espiritual. Hay oraciones específicas para los ancianos. Capítulo 5 de Santiago, pero hay oraciones simplemente genéricas para todos. La oración del justo puede mucho, puede sanar. Como cuando alguien te dice, ora por tal persona por salud. Tómate eso con un gran desafío de decir, Señor, tú puedes sanar. Ahora, hay otro ángulo de sanidad y es, ¿qué pasa cuando estoy pidiendo que Dios sane a un familiar o simplemente me sane a mí y Dios no me sana? ¿Qué pasa con eso? Es más, el apóstol Pablo dice que a uno de sus amigos lo dejó enfermo en cierto lugar. Y después dice de Timoteo, dice, a Timoteo le he dicho que tome vino a causa de sus constantes enfermedades. ¿Por qué a Timoteo no lo pudo sanar? ¿Por qué a esos otros amigos no los pudo sanar? Simplemente respetó Pablo eso. Pablo tenía un aguijón. Algunos teólogos dicen que era una enfermedad en el ojo. Lo que fuera, lo que fuese, se lo pidió a Dios y no pudo. Entonces hay un tipo de sanidad que funciona y opera en la fe, que es esa capacidad de poder seguir adelante, esa capacidad y esa fuerza en la fe, de tener fe, de no quitar ese pensamiento amoroso hacia Dios, aun cuando Dios no ha hecho lo que yo quiero. Esa es fe, esa es sanidad, seguir avanzando a pesar de que no veo el milagro. Entonces, ¿cuál es el milagro? El Señor le dice a Pedro, más adelante lo vas a entender, más adelante lo vas a entender. Pero qué maravilloso es cuando vemos creyentes que a pesar de lo que están pasando, siguen con una fe intacta, siguen con un amor increíble por Dios. Eso es sanidad. Esa gente está sana. Esa gente, Dios está haciendo algo en sus vidas. Y hay un tercer ángulo de la sanidad, que es el que les dije. Puede ser que todos estemos enfermos hoy. Puede ser que estemos en esa silla y estemos enfermos y no lo sepamos. ¿Y sabes cuál es ese tercer ángulo? La confesión. La confesión. Cuando nosotros confesamos, simplemente hay algo divino a través de eso. Para eso quiero entonces explicar qué son los pies sucios. ¿Por qué la dinámica de lavarnos los pies unos a otros? ¿Por qué la dinámica de decir, en qué momento yo ando los pies sucios? Entonces, todos enfrentamos momentos como estos. 1,
derrotas, cuando tú te sientes derrotado, ¿cómo andas? No eres la persona más espiritual, no siempre. Si lo eres, te felicito, pero no siempre. ¿Qué es lo que sale de tu boca, en tu mente? ¿Qué es lo que hay cuando estamos derrotados? Otro es cuando tenemos pérdidas. Cuando tenemos pérdidas, nos vamos parando en lugares donde de repente a veces no nos comportamos ni como creyentes. Se nos sale la carne simplemente porque estamos adoloridos, porque estamos colapsados. No digamos hablando de dinámica de conducta, hablando de obras de la carne, la palabra pecados. Pecados secretos y pecados públicos. La gente ya sabe y yo simplemente soy rebelde, me dicen que no haga eso y simplemente persisto en esto porque es una obra de la carne. Hay un tipo de rebeldía, hay un tipo de endurecimiento y simplemente eso es. Ahí estoy pecando, pies sucios. Y hay otra dinámica, las desilusiones. ¿Tú crees que el hijo pródigo era salvo? ¿Tú crees que el hijo pródigo andaba con los pies sucios? Seguía siendo hijo. Era un hijo. Pecados, desilusiones. Y hay algo más, las luchas. Cualquier tipo de lucha mental, familiar, en la mente. Esa lucha es ese pensamiento que tú dices, ¿por qué ya ha pasado demasiado tiempo y yo sigo con él? ¿Por qué yo ya debería haberme quitado esto y me sigo amargando, me sigo enojando, me sigo entristeciendo? No sé qué es lo que provoca, qué emoción es la que tú disparas cuando tú tienes algún tipo de lucha. Pero lo que sucede es que cuando no lo hacemos bien, simplemente andamos poniendo nuestros pies y necesitamos ser lavados. Entonces, la confesión es necesaria ¿para qué? Para mi salud. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Quitémonos, la palabra es quitarse, todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que es tan fácil nos hace tropezar. Otra versión nos dice el pecado que nos asedia, que nos persigue, que está todos los días, que somos creyentes, que somos salvos, pero ahí está. Es como cuando decimos, yo ya salí de Egipto, pero Egipto sigue aquí en mi mente. Yo ya salí de Egipto y sigo extrañando las cebollas, las calabazas, los pepinos de Egipto. Ya Dios me dio libertad, pero sigo, se llama vieja naturaleza, el deseo que te invita a seguir pecando. Ahora, ¿cuál es un conflicto con esto de la confesión y la salud? El engaño de la negación. Queremos enseñar eso, porque tiene que ver con sanidad, la negación. Cuando entro en negación o estoy en un proceso de negación, simplemente estoy tratando de ser Dios, y eso es idolatría, porque simplemente me pongo como un ser supremo y trato de ser Dios. Otro elemento es que trato de decidir las reglas. Yo pongo las reglas en el proceso. Yo diseño la ruta de sanidad y de verdad no lo podemos hacer. En tercer lugar es tratar de saberlo todo. No seas sabio en tu propia opinión, dice el proverbio. Pero cuando estoy en negación, simplemente yo lo sé todo. Y como lo sé todo, pues no necesito hablar. En cuarto lugar, creo que no necesito a nadie. ¿Cuándo fue? Yo sé que el Espíritu Santo nos va a decir cuándo es ese momento cuando tú dices, no, esto no lo voy a hablar. Simplemente esto es mío y solo mío. O dices, nada, ¿para qué? Pones excusa y le cuento este man en la tribuna, este me va a ver de menos. Y tú concluyes eso. No es el Espíritu Santo en ese momento que te está induciendo a eso. Porque estás tratando de creer que no necesitas a nadie y no es así. No es bíblico eso. Simplemente no es bíblico. Y en último lugar es tratar de poderlo todo. Cuando estás en negación, yo puedo. Y hasta le pones fecha, en una semana voy a salir de esto. No, yo en un mes voy a estar mejor. Y entonces tú programas tu mente, el autoengaño es yo voy a salir de esto. Aquí vamos. ¿A dónde nos lleva la negación? Tú puedes estar en negación y lo respeto. Yo respeto que estés en negación. De verdad no es el mejor camino. Por eso te quiero decir, ¿a dónde nos lleva la negación? La negación nos lleva a tratar de controlar nuestra imagen. Nos importa mucho lo que piensan de mí o lo que creo que piensan de mí. Y porque me importa mucho lo que creo que piensan de mí, estoy enfermo. Simplemente sigo enfermo.
Lo segundo es cuando trato de controlar a los demás. ¿A dónde me lleva la negación? Simplemente a tratar de controlar a todas las personas, y es frustrante eso. No vas a poder. Te vas a enfermar más, te vas a debilitar más y más y más. Y no digamos cuando creo que puedo controlar los problemas. Imposible. Aléjate de esa zona. Cuando tú concluyes y dices, yo voy a poder, y pasa una semana, pasan 2 semanas y sigues persistiendo que tú vas a poder solo, y sigues creyendo, pasa 1 mes, 2 meses, yo voy a poder solo, y tratas simplemente de controlar los problemas. No es bíblico. Estás enfermo. Estamos enfermos. Y lo último es más fuerte todavía, cuando trato de controlar el dolor. Qué fuerte. Tratar de controlar el dolor. Te vuelves hasta pastilla. Tú eres la misma pastilla, te tragas tú mismo. Yo controlo el dolor. Te puedes dopar. A los 2 días se enciende de nuevo ese dolor. El Espíritu Santo redarguyendo, y tú apagas el Espíritu. Y tú vuelves a apagar al Espíritu, tratando de controlar el dolor. Tú ya eres salvo. Tú ya estás limpio. Es más, hay suficiente información acerca de eso los días miércoles. Vayan a refrescar todas esas series de los miércoles. Estamos limpios, estamos sanos, salvos. Pero hay un tipo de conducta diaria de la que está hablando Jesús. Hay 2 reacciones no saludables ante situaciones difíciles que quiero que las valoremos esta noche. 2 reacciones que no son saludables ante situaciones difíciles. La primera se llama represión. La represión es cuando inconscientemente intento bloquear un pensamiento doloroso en mi mente. El cerebro y la carne es increíble. Hasta en el inconsciente tratamos de bloquear y huir de ese pensamiento doloroso. Represión. ¿Te han dicho alguna vez estás reprimido? Y está la supresión. La supresión es conscientemente intento bloquear un pensamiento doloroso. Conscientemente lo apagas. No. Y lo que estás es engañándote simplemente. Entonces, se me está rompiendo el corazón y lo niego. Ese es el pensamiento. Se nos está rompiendo el corazón a pedazos y yo lo sigo negando. Aquí va. Hermanos, Dios quiere que lo expresemos, que lo platiquemos, que lo saquemos. Entonces, el camino a la sanidad es esto. Grábate esto. Si no lo dejo salir, se reflejará en mis actos. Grábate eso. Si no lo dejo salir, se va a reflejar en mis actos. Tarde o temprano va a salir a través de una mala actitud, va a salir a través de un resbalón, va a salir a través de un pecado, va a salir de una u otra manera en mis actos. Si no lo dejo salir, si no lo dejo salir. Vamos a ir al libro de Génesis, un pasaje súper clásico, pero lleno de sabiduría. Génesis 3, 9 al 10. Entonces el Señor llamó al hombre. Adán y Eva habían pecado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto. O sea, los sentidos están bien. Dinámica de vida, de lunes a domingo, los sentidos están. Te oí caminando por el huerto, me visitabas y qué bendición, Dios visitándome, pero no es lo que más necesitaba, no es lo que más disfrutaba. Estabas allí, así que me escondí. ¿Cuántos años llevas escondido? ¿Cuántos meses llevas escondido? Tuve miedo. ¿Cuánto tiempo llevas con miedo a eso? ¿Cuánto tiempo te tiene enfermo eso por el miedo? Yo no sé qué es, el Espíritu Santo te lo va a decir. Porque estaba desnudo, porque estaba vulnerable, pero la vulnerabilidad es buena. Simplemente ellos se taparon con hojas y el tiempo lo que hace es que las hojas se secan, porque tiene que haber una intervención divina para la sanidad. Y en el Antiguo Testamento dice la Biblia, es una de las primeras veces que se habla del Evangelio, hubo una muerte de un animal. Dice que Dios les puso pieles. Cuando interviene Dios es la verdadera sanidad. Me cubre. Nunca Dios te va a defraudar. Así que las barreras de la confesión, cuando
cuando nos cuesta simplemente confesar, se llama orgullo. Las barreras del orgullo producen resistencias. Barreras de orgullo es igual a resistencia, y las tres grandes que representa el orgullo es culpa, vergüenza y miedo. Piensa en esas tres, en cuál necesitas crecer. Hoy, a la hora de que yo confieso, cuando yo voy a platicar con alguien, y no estamos hablando de precisamente de consejería, estamos hablando de dinámica de vida con otro creyente, cuando tú eres tú con otro creyente te comparte la palabra, ¿qué es lo que más te cuesta? ¿La culpa, el miedo o la vergüenza? Piensa en esas tres áreas, son bíblicas y son muy, pero muy importantes. Aquí va un pensamiento importante. Cuando no confieso, me quedo estancado en esa etapa. Yo espero que no sea una etapa de muchos años. Proverbio 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán. A veces pensamos que es aquel pecado escandaloso. Simplemente es ese mini orgullo de esa mini área que decimos, nah, ya. Entonces, pregúntate, una pregunta de examen es, ¿en qué área a mí me ha costado prosperar? Solo piensa, ¿en qué área simplemente a mí me ha costado prosperar y que tú sabes que está directamente relacionado porque nos cuesta ser vulnerables? Simplemente. Después dice el verso, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Ahí la figura no es tanto de un logro personal, simplemente es un acto de obediencia. Eso es lo que hace que tú experimentes la misericordia, que la disfrutes, que la reciban, pero es accesible. El punto es que la misericordia es accesible, ahí está. Otro pensamiento para colocar la mente en su lugar. La confesión nos lleva a la recuperación, a la salud, a la sanidad. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza. Grábate eso, con toda confianza al trono de la gracia. El trono de la gracia representa a veces ese grupo de personas. Es ese hermano que está alrededor tuyo. Es ese momento cuando te bajas de la mesa, lavas los pies, terminas de lavar los pies, vuelves a la mesa y todo está en orden. Sigue la comunión, sigamos comiendo, sigamos gozándola y disfrutándola ya. Ya ni nos acordamos de que estaban los pies sucios, volvamos a la mesa. Puedes andar por toda la casa con tranquilidad, con toda confianza. Al trono de la gracia de nuestro Dios, allí recibiremos su misericordia y encontramos gracia que nos ayudará. Si tú no la recibes, pues dile a Dios, reclámale a Dios, pero Dios dice que la vas a encontrar. Dios dice que ahí recibirás misericordia, recibirás gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Pero ¿sabes qué? Puede ser que hoy le estemos necesitando mucho y digamos, no la necesito. No la necesito. ¿Tienes el oxígeno a la par? No lo necesito. ¿Tienes el cepolito a la par, el cepol, el cofal? No lo necesito. Ese cofal a veces da un frío eso. Romanos 6:1. El anuncio ahí por los farmacéuticos ahí. No, promuévalo. Ok, Romanos 6:1. Por tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. ¿Qué pasaje? ¿Cuál es el rollo? No hay condenación. Sacúdete, líbrate. No hay condenación. Ya si un creyente habla de ti o un no creyente habla de ti, dile que se vaya a entrevistar con Cristo. Porque Cristo en primer lugar te lavó, te pagó los pecados. Ya, Él es el responsable ante Dios. Dile, Él es mi abogado, entiéndete con Él. Ya. Se acabó, sé libre, sé feliz. Entonces viene algo que se llama la silla de la confesión. La silla de la confesión. ¿Cuál es esa silla de la confesión? Mira qué práctico. ¿Qué es? Pregunto de nuevo. ¿Qué es para ti confesar? ¿Qué es para ti esa figura de lavar los pies? Gálatas 6:2. Ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros. En este último mes, ¿qué tanto te has anotado en tu agenda para llevar las cargas de alguien? Pregúntate.
suficiente con mis rollos. Uy, y peor, esa persona, no, ni quiera Dios. La palabra es intensa, es intenso, ni quiera Dios. Es un mandamiento y es una bendición, es saludable, es sanidad. Pero no solo eso. ¿Cuántas veces en tu semana o en tu mes te has anotado para que alguien te ayude con tus cargas? Para que alguien simplemente haces una cita y le dices, a las 4 de la tarde ¿me podrías lavar los pies? Ojo, van hasta labrados, hasta tan sucitos. Ustedes saben cuando hay un pie sucio, ¿verdad? Se nota, es obvio ahí, entonces ni modo. Lleven las cargas unos de otros y obedezcan de esa manera, ¿la qué? La ley del amor. Obedecen a Cristo. No se trata de si siento o no, se trata de obediencia. Y la obediencia tiene poder. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se tomaron un té? Un té, hacía una infusión de té. Fíjense que hay tés que ahora están de moda, los tés bastante, y la gente hace una combinación de cosas. Le echa piña, le echa canela, clavo de olor, hojas de eucalipto. O sea, tú te tomas ese té y empiezas a sentir hasta frío. O sea, ese té. Pero realmente es una infusión. Es bueno, esos tés son buenos. De verdad son buenos. Piensen que ahorita con este verso se van a tomar una infusión. Piensen que voy a tomarme ese té. Salmos 32:3. Este es un buen verso para guardarlo. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Este es un rollo. Mientras me negué, yo me enfermaba. Mientras me negué, llegué a la tarde y estaba transformado, estaba difícil mi carácter. Ya, lo que necesitabas era hacer una llamada. Fíjate qué interesante, lavar los pies no tiene que ser hasta presencial. Tú puedes llamar a alguien y decirle, fíjate que solo quería expresarte, he tenido una tarde bien difícil. Así, así, así. Ya te estás lavando los pies, ya te lavaste el agua, la palabra, y ya vuelves a la comunión. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. De esta misma manera, háganla ustedes todos los días. Pero dice el pasaje, no solo eso, gemía todo el día. Fíjate que gemir no es gritar, gemir es desde adentro. Es cuando tú sabes que externamente la gente no comprende todo lo que tú sientes adentro. Eso es gemir. No sé cómo sería eso, duro, ¿eh? Pero es complicado eso. Dice el salmista, yo gemía, me quejaba todo el día. Y yo creo que hay otros que gimen sin dolor. En la mente, con los ojos. Saber cómo sería eso. Vayamos al versículo 7. Dice el versículo 7 del mismo salmo. Tú pues eres mi escondite. Tú me proteges de las dificultades. Grábense ese salmo. Tengan ese salmo a mano. Tú eres mi escondite. Tú me proteges de las dificultades. Me rodeas con canciones de victoria. Qué monstruo de metáfora esa. Musiquita. No sé cuál es la musiquita que más te inspira. Te rodeas. O sea, que el cielo te diga, hey, tranquilo. Hay victoria aquí. Yo creo que eso es como ponerle dos propulsores a alguien. Que a la mediodía tú estás por la calle de la amargura y Dios pone sus canciones de victoria, y esas canciones de victoria vienen a través del logos y el rema de un grupo de personas. Por eso es importante compartir la palabra, por eso es importante andar la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra y dar de comer a otros, edificar a otros, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es energía, convierte el alma, dice que discierne los pensamientos, las intenciones, penetra hasta los huesos, los tuétanos, es transformadora. Y yo puedo ser portador de medicina, yo puedo ser portador de medicina. Entonces, la silla de la confesión es ese maravilloso lugar, hermanos, donde encuentro en primer lugar perdón. Tú sabes que has sido perdonado, tú sabes que eres salvo, pero no estás teniendo una vida en abundancia. Y simplemente el platicar con alguien, crack, como que Dios coloca todo en su lugar de nuevo y seguimos adelante, seguimos con la vida. Ese es el lugar donde encuentro libertad,
vuelvo a la libertad. No sigues en esa prisión imaginaria, has sido perdonado. Es donde encuentro gracia, el charis. Es una de las cosas que más deberíamos de disfrutar todos los días, la gracia. Se roba cuando pierdo la comunión. Me castigo con la ley. No has sido condenado, me castigo con la ley. Tengo un abogado, pero no merezco esto. Esa silla de la confesión es donde se devuelve el gozo. David en el Salmo 51 está pidiendo gozo. Devuélveme la alabanza. No está pidiendo que el Señor lo vuelva a salvar. Él es un hombre salvo. Es un hombre salvo en la Biblia. Pero está diciendo: Señor, se me ha ido el gozo. Devuélvemelo, por favor. Devuélveme la vida abundante, la dinámica de vida. Devuélvemela. Pero acaba de tener una plática con Natán. Y a veces, aunque las pláticas sean duras, asegúrate de la toalla de justicia, el entión. Por muy dura que sea, siempre asegúrate tener esa gracia y esa misericordia. Terminar con esa toallita. Y ya. O sea, si tú lees todo el diálogo de Natán, también es lleno de misericordia, Natán. A pesar de que es una plática difícil. Y la otra cosa que vemos implícita allí en la silla de la confesión son las nuevas oportunidades. El crecimiento, hay crecimiento. Cuando compartimos la palabra unos a otros y nos lavamos los pies, hay crecimiento, hay cambio, hay madurez, hay carácter. Eso sucede cuando simplemente estamos allí en esa dinámica de vida, lavándonos los pies unos a otros con el agua de la palabra, haciendo que la palabra haga su efecto en nosotros, quitándonos todas las impurezas del diario vivir, de la dinámica de vida. Entonces, hermanos, vayamos sin temor al agua de la palabra. Vayamos sin temor al agua de la palabra. Hay muchas figuras en la Biblia de agua, palabra, agua, palabra. Y para terminar, como de amarrar este pensamiento y este concepto acerca del milagro de la sanidad, el líder de la iglesia de Jerusalén, un hombre muy cercano a Jesús, el hombre que vio en vivo y en directo muchos milagros y estuvo cerca en momentos como estos, Santiago, escribe y dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Lávense los pies unos a otros. Promovamos esa cultura en nuestras pláticas, en llamadas, en reuniones formales, informales. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros. Y sanarán. Milagros que pueden suceder todos los días. Tú puedes ser portador de milagro cuando hablas con alguien, cuando oras por alguien, cuando tiras un pasaje. Fíjate que hay un verso que te puede ayudar en esta situación. ¡Pum! Tiras ese pasaje, pura amoxicilina. A veces va a ser acitromicina. Otras veces, ¿cómo se llama la otra? Lansoprazol. Y otras veces Conmel, divinas. Ya no existen de esas, ¿verdad? Aspirinita. Confesaos vuestras ofensas. Hermanos, Dios quiere sanarnos todos los días. Pongámonos de pie, ¿les parece? Y vayamos al Dios sanador. Vayamos al Dios sanador. Cerremos nuestros ojos con toda confianza. Así dice la palabra, el trono de la gracia. Acérquense al trono de la gracia. Comencemos reflexionando de la siguiente manera. Esta semana o este mes, ¿a dónde has puesto tus pies? ¿Qué tan sucio te has sentido? ¿Qué decisiones, qué actitudes, qué reacciones has tenido que te reflejan que eres una persona salva? Eres una persona que tiene la vida eterna, pero te has comportado como que quisieras ir a Egipto de nuevo. Estos días atrás, ¿qué tan intencional has sido de tomar esa toalla, quitarte el manto de cualquier cosa, el manto de tu posición, el manto de tu orgullo, el manto de lo que sea, quitarte el manto y simplemente descender a la posición más baja,
y ser parte de la sanidad. Tomar el agua de la palabra y dejar que sane. De verdad, Dios te quiere usar en la vida de muchas personas. Pero hay algo más profundo. Hay muchas personas alrededor de ti que Dios quiere usarlas para sanarte. Para sanarte. Para sanarte. Dios, permite Dios que podamos con nuestra mente y nuestro corazón poder ver ese trono de la gracia. Poder ser obedientes a ese mandato, Señor, de servirnos unos a otros, de edificarnos unos a otros, de recordarnos unos a otros la gracia, la misericordia, la fidelidad, la bondad. Ayúdanos en nuestros corazones, en nuestras mentes, a entender esta dinámica y a disfrutarla por el resto de nuestra vida mientras estemos en la tierra, mientras tú vienes por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz en nosotros. Amén.